En este video vamos a continuar hablando sobre el principio de Bernoulli y para ello vamos a utilizar un simulador. Este es el simulador del que estamos hablando y en la descripción vamos a dejar el link de descarga para quienes quieran descargarlo y usarlo. Nos permite estudiar el comportamiento de la presión y la velocidad en una cañería. Pero antes de comenzar vamos a hacer una pequeña aclaración. La conocida ecuación de Bernoulli tiene la misma apariencia que una forma particular de la ecuación de la energía, y esto genera cierta confusión, y a menudo una incorrecta aplicación de las mismas. Por lo tanto, vamos a aclarar las principales diferencias. En primer lugar, debe tenerse presente que ambas ecuaciones provienen de la aplicación de dos principios o leyes físicas diferentes, que son independientes entre sí. La ecuación de Bernoulli se obtiene partiendo de la ecuación de la cantidad de movimiento e integrándola a lo largo de una línea de corriente, con las siguientes restricciones. Válida a lo largo de una línea de corriente, flujo estacionario, flujo o fluido incompresible, es decir, densidad constante, flujo no viscoso o flujo viscoso con movimiento irrotacional. Mientras que la ecuación de energía se deduce aplicando la ecuación integral de la energía a un volumen de control que llega a una expresión idéntica pero con las siguientes restricciones. Flujo unidimensional y uniforme a la entrada y a la salida del volumen de control, flujo estacionario incompresible, sin flujo de calor, sin potencia mecánica y sin incremento de energía interna por efecto de las tensiones tangenciales, o viscosidad igual a cero. Nótese que las restricciones de flujo incompresible y estacionario se aplican a las dos ecuaciones, y que la restricción de flujo no viscoso o viscoso irrotacional en la ecuación de Bernoulli es equivalente a la restricción de ausencia de pérdidas por fricción para la ecuación de la energía. Las restantes restricciones hacen que las ecuaciones sean diferentes en cuanto a lo que representan. Resumiendo, la diferencia esencial de las dos ecuaciones radica en que la ecuación de Bernoulli fue integrada a lo largo de una línea de corriente con las 5 restricciones indicadas. En cambio, la ecuación formalmente idéntica, porque observemos que son análogas las expresiones, derivada a partir de la ecuación de la energía, se obtuvo integrándola en un volumen de control con superficies de ingreso y egreso de flujo finitas, sin analizar el comportamiento del fluido en el interior del volumen de integración y con las 6 restricciones indicadas. Como se vio en la teoría, nosotros podemos incluir a nuestro análisis las pérdidas de energía, por ejemplo, en este caso están las viscosas, pero también podríamos agregar las pérdidas de energía localizadas, también podemos agregar los términos de energía entregado por una bomba o un término de energía que extrae una turbina, por ejemplo. En este caso estamos hablando de conservación de la energía. Recordemos que los términos de energía hidráulica, estamos trabajando con el punto 1 y el punto 2. El término de presión, energía potencial y energía cinética corresponden a la energía hidráulica del fluido. Luego podemos agregar otros términos para que se verifique la igualdad siempre que hayan bombas, turbinas o pérdidas en el medio. Ahora supongamos entonces que no hay ni pérdidas viscosas ni localizadas, que no existe una bomba entre estos puntos y tampoco una turbina. Entonces llegamos a esta expresión de la ecuación de conservación de la energía que es formalmente idéntica, digamos, a la ecuación de Bernoulli, donde igualamos la energía hidráulica en el punto 1 con la energía hidráulica en el punto 2. Además, tengamos en cuenta también la ecuación de continuidad, que nos habla de la conservación del caudal. Con esto dicho, procedemos a analizar el comportamiento del fluido en el simulador. Entonces, contamos con un caño horizontal de sección transversal constante por el cual está fluyendo un fluido ideal, en este caso, es decir, incompresible y sin viscosidad, con un caudal de 5.000 litros por segundo. Lo podemos cambiar si queremos, pero en principio lo vamos a dejar como está. Los puntitos rojos representan, partículas del fluido, podría ser una molécula de fluido que está viajando, en este caso por la densidad
vemos que se trata de agua, pero la podemos cambiar. Y esto nos va a permitir analizar en principio algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, tenemos un medidor de presión que podemos colocar en la cañería y observar cómo, si yo coloco el medidor de presión en la parte superior del caño y si lo coloco en la parte inferior, no obtengo la misma presión. ¿Qué es lo que está pasando? La presión es mayor en el fondo del caño, ¿verdad? Y va disminuyendo a medida que me acerco a la parte superior, llegando a ser iguales para la misma altura. Esto responde a lo que habíamos visto en estática de fluidos, ya que aquí, en dinámica de fluidos, estamos simplemente agregando la posibilidad de fluido en movimiento, pero eso no quita que todo lo anterior siga siendo válido. Entonces la presión en el fondo es mayor que la presión en la parte superior del caño. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner los elementos de medición a la misma altura cuando nos interese conocer la presión entre dos puntos. Bien, otra cuestión que podemos analizar tiene que ver con la velocidad. Tenemos también un medidor de velocidad que lo podemos colocar también a distintas alturas. Y observen que, para este caso particular, la velocidad es la misma en cualquier punto, a cualquier altura, ¿se ve? Sabemos que es la misma aquí y aquí por la ecuación de continuidad. El caudal es el mismo, la sección es la misma y por lo tanto la velocidad tiene que ser la misma. Pero, ¿por qué es la misma para diferentes alturas? Porque estamos tratando con un fluido ideal. Nosotros sabemos que aunque la mayoría de los líquidos pueden considerarse incompresibles, en general la viscosidad afecta a todos los fluidos y no puede despreciarse. Entonces, este simulador nos permite incluir el efecto de la fricción. Si yo incluyo el efecto de la fricción, primero han disminuido las dos velocidades, pero observen lo que sucede si yo empiezo a mover este medidor. Aumenta la velocidad hasta llegar a un valor máximo y luego comienza a disminuir nuevamente. Esto que estamos viendo responde al perfil parabólico del fluido, ¿verdad? Es un perfil parabólico para régimen laminar y es un perfil algo más plano cuando estamos hablando de un régimen turbulento, pero claramente se puede ver cómo las partículas del centro tienen una velocidad mayor que las que están contra las paredes. De hecho, la velocidad es nula en las paredes. Esto es algo importante de notar, es el efecto de la viscosidad. En este caso lo hacemos aparecer con la fricción. Si eliminamos la fricción, nuevamente tenemos la misma velocidad en todos los puntos. Otra cosa que podemos ver, si agregamos un medidor de flujo, tenemos el caudal y el área. El flujo nosotros no lo trabajamos, pero es simplemente los litros de líquido que están pasando por unidad de sección y de tiempo. En este caso nos vamos a concentrar en este valor, el de caudal, y observemos que este medidor nos dice que el caudal es el mismo a lo largo de toda la cañería, con o sin fricción. ¿Se ven? Esto responde a la ecuación de continuidad, ya que la materia se conserva. Recuerden que hemos dicho que es un líquido y la densidad es constante a lo largo de todo el sistema, por lo tanto, la masa se conserva y al ser la densidad constante, podemos hablar de caudal como si se tratara de masa, y el caudal se conserva. Otra cuestión que podemos analizar en este simulador es la aplicación de la ecuación de continuidad. Observemos estos dos puntos, el punto 1 y el punto 2. En el punto 1 tenemos una sección transversal mucho mayor, es decir, A1 es mayor que A2. Podemos observar en el simulador cómo, obviamente, la velocidad que atraviesa la sección 2, la velocidad del fluido en el punto 2, es mucho mayor que la velocidad del fluido que está atravesando la sección 1. Y esto en el simulador lo vemos claramente, pero esto también me lo dice la ecuación de continuidad. Observemos cómo se debe cumplir que el caudal es constante. Recuerden que lo habíamos verificado ya
con el medidor de caudal, observen que siempre dice 5.000 litros por segundo, sin importar si se trata del área mayor o el área menor. Eso tiene que quedarnos muy claro. Puedo reescribir la ecuación de continuidad de esta forma. Y entonces, sabiendo que el área 1 es mayor que el área 2, de este lado, para que se cumpla la igualdad, la velocidad 2 tiene que ser mayor que la velocidad 1. Entonces la ecuación de continuidad me dice qué es lo que está sucediendo aquí, sin necesidad de tener un simulador. Puedo deducirlo en base a la ecuación de continuidad. Otro efecto que podemos analizar es el efecto Venturi. En el simulador podemos construir un tubo de Venturi que tiene una sección mayor y una sección menor en el medio. El tubo de Venturi nos sirve para medir el caudal de forma indirecta. La fórmula de Venturi se obtiene a través de la ecuación de Bernoulli. Debo suponer entonces que no hay ni pérdidas localizadas ni pérdidas viscosas. Y eso se puede suponer, ya que las pérdidas localizadas se pueden despreciar debido a la forma, a la construcción del Venturi, que es muy suave. Luego no hay cambios de dirección bruscos, sino más bien suaves. Por otro lado, también puedo despreciar las viscosas debido a que el Venturi es un elemento muy corto y no hay un gran tramo donde el fluido esté rozándose con el caño. Otra de las simplificaciones que hacemos es eliminamos la altura topográfica, ya que los puntos en los cuales se mide en el Venturi, que son este punto y este punto, ¿verdad? Uno en la sección mayor y otro en la sección menor. Estos puntos están a la misma altura topográfica. Reducimos la ecuación de esta forma. Dejamos las presiones de un lado de la igualdad y las velocidades del otro. Y por último, sacamos factor común, la densidad y el 1 medio. Entonces, observemos, de este lado nos ha quedado la diferencia de velocidad y de este lado la diferencia de presión. Nosotros ya conocemos el comportamiento de la velocidad porque nos damos cuenta que en este punto, que va a ser el punto 2, la sección es menor que en este punto, que vamos a llamar punto 1. ¿Y qué sucede cuando la sección es menor? Bueno, la velocidad es mayor. Podemos verificarlo con nuestro instrumento de medición. Se ve claramente que la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Por lo tanto, ese término es positivo. Como la densidad y el 1 medio son simplemente constantes positivas, de este lado, para que se verifique la igualdad, debo obtener también un valor positivo. Y para eso, sí o sí, la presión 1 debe ser mayor que la presión en 2. Y eso es lo que me están diciendo los instrumentos. La presión en 1 es mayor que la presión en 2. Entonces, conociendo el comportamiento de la velocidad, puedo deducir a través de la ecuación de Bernoulli cómo serán las presiones en esos puntos. Este es el conocido efecto Venturi, donde cuando hay una reducción de la sección, en esa sección habrá mayor velocidad y por lo tanto una caída de la presión. Luego, para encontrar la ecuación de Venturi, lo único que debo hacer es reemplazar las velocidades por sus equivalentes, según la ecuación de continuidad, que es caudal sobre área, para la velocidad 2, área 2 y para la velocidad 1, área 1. Sacamos factor común, el caudal al cuadrado, y luego despejamos el caudal para que nos quede en función de las presiones. Las áreas del Venturi son datos del fabricante, así que solo conociendo la diferencia de presión ya podríamos conocer indirectamente el caudal. Luego, como en general lo que se utiliza para medir las presiones en los puntos 1 y 2 son piezómetros, reemplazamos la relación que nos dan los piezómetros, donde tenemos la diferencia de presión en función de la altura del líquido en los piezómetros, y llegamos a esta expresión que es más útil, donde simplemente tengo que medir con una regla, por ejemplo, la diferencia entre los pelos de agua de los piezómetros colocados en el punto 1 y 2, y con todo lo demás como dato, encuentro de forma indirecta el caudal que pasa por esa tubería. Los invitamos a que se descarguen el simulador, ya que tiene muchas otras aplicaciones, como por ejemplo la de vaciado de tanque, y también pueden encontrar algo de estática de los fluidos.